Ah, sí, se ha puesto, entras. Listo, estimados, muy Espera, buenos Rosa, ahí ya días. estoy conectada. Sí, Nuevamente, ahí estás conectado. compañeros, Ya. hay muchos micrófonos que están abiertos, por Acá lo favor. mandan, pero cuando ellos lo mandan, te dan, ay, Por favor, agradezco todos los micrófonos en silencio para poder dar inicio con la sesión. Compañeros, muy buenos días a todos. Quien les habla, Andrés Montaña, por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Esta capacitación, socialización de los lineamientos como tal de la administración del riesgo de la vigencia 2027 se hace bajo el marco del modelo integrado de planeación y gestión y bajo el marco del plan de transparencia y ética pública. Por favor, tener los micrófonos cerrados que no nos permiten dar muy clara la capacitación, por favor. Todos con micrófonos cerrados. ¿Listo? Ya todos los tenemos cerrados. Perfecto. Muchas gracias, compañeros. Como les dije, inicialmente, pues esta es una capacitación que se da bajo el marco del modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, y bajo el marco del plan de transparencia y ética pública que tenemos en la Secretaría de Educación de Bogotá. Todo esto bajo también la alineación de la metodología de administración del riesgo que rige como tal a la entidad en sus 3 niveles y la Oficina Asesora de Planeación en calidad de la segunda línea de defensa. Pues vamos a hacer una capacitación muy rápida realmente, porque es algo que ya se viene manejando en los años anteriores, pero es para dar unas claridades de lo que se viene para el mes de septiembre con miras a la vigencia 2027. ¿Listo? Entonces, como les dije, vamos a ver una socialización de la política y metodología para la administración del riesgo, en la cual vamos a abordar 7 puntos de la agenda. ¿Cuáles son esos 7 puntos de la agenda? Los 7 puntos hablamos primero en contexto, que siempre es bueno reforzar lo que es el tema de la metodología, la política, qué es un riesgo. Un segundo punto, la declaración de la política, que es nueva para la vigencia 2026 y 2027. El tema de operatividad, que es confuso para muchos en nivel institucional de cómo opera y cuáles son los beneficios como tal de la administración del riesgo. Y ya entramos en una materia gruesa que son los pasos, es decir, como tal, todas las etapas de la administración del riesgo, un quinto punto de políticas de operación en cuanto a tiempos que cambian para esta vigencia, o sea, perdón, para la siguiente vigencia, y el tema sexto, documentos de consulta, y séptimo, un portafolio de riesgos. Entonces, esos son los 7 puntos que vamos a abordar muy rápidamente en esta capacitación. Una vez terminado estos 7 puntos, vamos a manejar 2 espacios adicionales. El primero, se va a dar un tema de la lista de asistencia. Esta lista de asistencia solo se va a dar al finalizar la sesión. Esta lista de asistencia, así como se hizo con la capacitación del seguimiento de este año, tiene unas 5 preguntas para medir el nivel de apropiación de la capacitación, por favor. O sea, por lo que les sugiero, les recomiendo estar muy atentos a la capacitación, donde se van a dar algunos tips para que puedan responder esas preguntas. Y por último, se va a abrir un espacio de 10 minutos para resolver inquietudes y preguntas, ¿vale? Entonces, bajo eso, pues damos inicio con la agenda en el tema del contexto. Hay que aclarar que también en este tema nos va a estar acompañando nuestro oficial de cumplimiento, Carlos Caraballo, y todo el equipo de administración del riesgo, Juan Briceño y Luis Fernando Herrera, y quien les habla, Andrés Montaña, ¿vale? Entonces, primero siempre recordar lo que es la definición de un tema, como en este caso, riesgo. Entonces, todos cuando hablamos de un riesgo, generamos nuestras alertas, sea a nivel institucional, local y central. Entonces, cuando hablamos de un riesgo, hablamos de la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Pero ojo, cuando hablamos de posibilidad, estamos hablando de que pueda suceder. Eso es una probabilidad de que suceda. Hay muchos colegios, direcciones locales y procesos de nivel central que dicen, no, Andrés, pero es que no me ha sucedido el riesgo, no lo voy a contemplar como riesgo. Ojo, esa no es un parámetro para decir que no debemos contemplar ese riesgo. Como hablamos acá, es una probabilidad de que ocurra el riesgo. O sea, si el colegio, en este caso, que es para que estamos haciendo esta capacitación científica, que puede llegar a suceder y tiene alto impacto, colóquenlo, ¿cierto? Esa es siempre la recomendación que damos nosotros. Coloquen los riesgos de alto impacto que pueda llegar a materializarse en el colegio. ¿Listo? Cuando hablamos de impacto, hablamos de la consecuencia. Recordemos que esas consecuencias pueden ser económicas y reputacionales de acuerdo a lo que manejamos en la metodología. Entonces, yo como rector y con mi equipo de trabajo definimos, bueno, este es un posible riesgo que puede llegar a suceder y este es el impacto. Entonces, eso es lo que conlleva un tema del riesgo. Todo esto para que podamos cumplir con nuestros objetivos de nuestro plan institucional,
Plan Institucional Educativo o POA, PIMA, como ustedes lo determinen, y así de esta misma manera con todo lo que hacemos en el tema de riesgos, pues a través de la gestión del riesgo buscamos un aseguramiento razonable para lograr nuestros objetivos, ¿listo? Entonces la invitación es que esta es una herramienta muy diferente a una herramienta de planeación. Acá lo que buscamos con esta es respaldar esa planeación. Digamos, si ustedes planean que vamos a aumentar el nivel de calificación en las pruebas saber, entonces ahí vamos a empezar entonces a mirar el tema de qué vamos a hacer, o sea, qué riesgos nos pueden llegar a afectar ese cumplimiento de ese objetivo. Entonces, por eso es el aseguramiento razonable en el cual nosotros como colegio nos comprometemos a ejecutar para que no se materialicen esos riesgos. ¿Listo? Entonces, bajo eso también tenemos un contexto frente a la metodología y política. ¿Listo? Frente a ese contexto de metodología y política, manejamos los mismos del año pasado. Solo se hacen 2 cambios. ¿En dónde? En la política de administración del riesgo y en la identificación del riesgo. Pero ojo, ¿cuáles son estos cambios? Primero en la política, lo que es el ente rector, que es el Departamento Administrativo de la Función Pública, y otras normas legales nos dicen, hay que ajustar la declaración de la política porque ya tiene que ser de manera integral. ¿Qué quiere decir integral? Que ya no son solamente los riesgos de gestión que veníamos operando. Ya empezamos a contemplar riesgos fiscales, riesgos de seguridad de la información y los riesgos de integridad, que es lo nuevo, ¿sí? Este año los empezamos a implementar. Hay que aclarar que estos riesgos de integridad no llegan a nivel institucional. Entonces, mientras que vamos haciendo la transición, ¿vale? Pero sí con los riesgos de lavado de activos vamos a empezar ya con unas aristas muy especiales que nos va a dar el oficial de cumplimiento más adelante. Entonces, vamos a dar esas aclaraciones, ¿vale? Pertinentes. ¿Y eso a qué evoca? Que en el tema solo, en la etapa de identificación del riesgo, van a haber unas salvedades, ¿listo? Entonces, lo que siempre conlleva el tema de metodología antes de conocer e implementarla es conocer la entidad. Hay que conocer la misión, la visión, los objetivos estratégicos y la planeación, o sea, a dónde queremos llegar. También conocer el modelo de operación por procesos, lo que son caracterizaciones, objetivos de los procesos. Ustedes tienen como colegios ya un tema de procesos. La política, como les dije inicialmente, que la vamos a repasar más adelante. El tema de la operatividad institucional, de cómo operan las líneas de defensa en la entidad y cuáles son los beneficios. Vamos a conocer todo el tema de identificación, valoración y seguimiento del mapa de riesgos. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, pues la política de administración de riesgos también tiene un cambio, que ya lo vamos a ver más adelante en el tema de la declaración, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa declaración de la política con el segundo punto? Hablamos de un objetivo y un alcance. Entonces, acá simplemente de manera resumida dice que la alta dirección, en este caso, el comité directivo de la Secretaría de Educación del Distrito, actúa como línea estratégica bajo el marco del modelo integrado de planeación, MIPG, ¿cierto? Donde ellos que establecen los lineamientos estratégicos y operativos, es decir, esta política, la metodología que vamos a ver, son lo que establecen como parte de esa línea estratégica, donde contemplan todas las etapas que ya vamos a ver más adelante, y la cual aplica para todos los riesgos de la Secretaría de Educación del Distrito, aclarando que esto es un modelo no solamente nacional, sino internacional, y que por ser nacional ya hay una normatividad que lo respalde. ¿Listo? ¿Qué dice también? Que esta política busca fortalecer la gobernanza, la toma de decisiones informadas y la generación de valor público, asegurando la integridad, transparencia y eficiencia de la administración de los recursos. Pero ojo, esto hace énfasis en tema de gobernanza, es que están distribuidas las responsabilidades por diferentes líneas de defensa, ¿cierto? Que ya las vamos a ver más adelante, en la cual, ¿qué buscamos? Que las tomas de decisiones, es decir, cuando se presenta un riesgo, obviamente se ejecute y se opere desde la primera línea hasta la cuarta línea estratégica. O sea, que se van a tomar decisiones sobre los riesgos que se han venido presentando, ¿vale? Y así de esta misma manera, con los riesgos de integridad, que es lo nuevo, vamos a proteger los recursos del Estado, ¿cierto? Asegurando confianza en tema de la mejora continua y fortalecimiento institucional de los 3 niveles de la entidad, ¿listo? Entonces, como les dije, esto tiene un alcance a los 3 niveles de la entidad en todos los procesos y dependencias, sean servidores, contratistas, en todos los niveles jerárquicos y áreas misionales. Entonces, ¿qué contempla? Desde la planeación, la ejecución presupuestal, la prestación de servicios, adopción de tecnologías, fortalecimiento organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Desde la planeación, cuando nosotros hacemos el PIMA o el POA, en el tema presupuestal desde la parte de gestión financiera, desde la prestación de nuestros servicios, sean misionales o de apoyo,
desde el tema de tecnologías por parte de la Oficina de Tecnologías, de fortalecimiento organizacional desde la parte tanto del grupo de gestión humana, del proceso de gestión humana y todo lo que manejamos en la entidad. ¿Listo? Entonces, abarca todo, no hay un espacio que nos quede pendiente por definir esta política. Como les dije inicialmente, el alcance aplica de la siguiente manera. Los riesgos de gestión en este momento son los que llegan a los 3 niveles de la entidad. Es ese portafolio que ustedes ven siempre año tras año para que ustedes puedan construir y generar su mapa. Hay unos riesgos fiscales que en este momento están en los procesos de la entidad, es decir, en nivel central. Los riesgos de integridad que en este momento que habla del fraude, soborno, conflicto de interés, corrupción, lavado de activos, también están en nivel central, pero haciendo una exclusión y una excepción especial que lo del lavado de activos este año sí va a ir riesgos en el portafolio para que ustedes decidan si sí o no lo desean escoger para efectos posteriores en su seguimiento. ¿Listo? Los riesgos de seguridad digital de los procesos de la entidad también en este momento están liderados por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Ellos están generando estrategia para poder llegar en este momento a nivel central y están en miras más adelante de poder llegar a un nivel institucional y local. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, hablamos de otros riesgos, sí, otros riesgos en el tema educativo y otros que se puedan dar durante el desarrollo de la metodología y de la operatividad como tal institucional en la vigencia. Entonces, cuando hablamos entonces de niveles de aceptación y tratamiento del riesgo, lo vamos a ver más adelante en el ítem 2.3. Pero, ¿qué pasa y cuáles son los cambios para, para lo que se sucedió 2026 y va a pasar para 2027? Los seguimientos se van a hacer en el mes de julio y en el mes de enero. Hay que recordar que ya hicieron el primer seguimiento del 1 al 30 de julio y ahorita el segundo corte, que sería desde el 1 de julio al 30 de diciembre, se va a hacer en el mes de enero, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Siempre hay que recordar estas fechas. Más adelante los vamos a ver. Sí, claro está, ¿vale? En caso de los riesgos de seguridad de la información, se aceptarán aquellos riesgos residuales que se encuentren en zonas bajas y moderadas y su seguimiento será semestral. Pero ojo, esto es solo en este momento para nivel central de acuerdo al alcance que les planteé inicialmente. Y asimismo los niveles para calificar el impacto. Hay que entender que eso lo vamos a ver más adelante en el ítem 2.1. Cuando hablamos de impactos, son los impactos económicos y reputacionales que pueden llegarse a presentar en el colegio. ¿Listo? Los de seguridad de la información, también conocidos como seguridad digital, pues se van a manejar de acuerdo a la metodología que está adoptada, ¿vale? Cuando hablamos de apetito, tolerancia y capacidad, sin entrar en el detalle del texto, como vemos en la parte inferior de la pantalla, vemos un mapa de calor, ¿listo? Cuando hablamos de apetito, es todo riesgo residual e inherente que está en la que me quede como bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la entidad lo acepta. ¿Qué pasa con lo que es tolerancia? Tolerancia es lo que está en amarillo y en grisecito, eso es la tolerancia. ¿Qué refiere la tolerancia? El valor máximo de desviación admisible con respecto al valor. O sea, que nosotros como entidad podemos tolerar y todavía aceptamos, pero con aristas especiales, con tratamientos especiales en nuestros controles, ¿listo? Y lo que ven en la parte derecha de sus pantallas como extremo, que es la capacidad, son aquellos riesgos que independientemente de los controles que establezcamos, pueden llegar a afectar el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que se materializa y afecta el cumplimiento. Para esos riesgos residuales que quedan en esas zonas extremas, se plantea un plan de acción adicional. Ese plan de acción conlleva un responsable, unas fechas de seguimiento y como tal, unas actividades que fortalezcan nuestros controles. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, esa como tal es nuestra política, que se resume en la siguiente slide. Un apetito, que en la parte baja. Agradezco por favor los micrófonos cerrados, compañeros. Se tiró el café también. Por favor, el profe que tiene el micrófono abierto. Juan, ¿me ayudas con los micrófonos, por favor? Sí, estoy silenciándolo, Alejandro Pinto, por favor, para no activar el micrófono. Gracias. Gracias, Juan, muy amable. Entonces, retomando este slide, entonces cuando hablamos de los límites de riesgo, vemos apetito, tolerancia y capacidad, que es lo mismo el mapa de calor. Entonces, ¿qué está permitido en la entidad? Bajo, moderado y alto. Bajo lo aceptamos porque no tenemos que implementar controles. Moderado y alto implementamos controles. Y extremo, que es la capacidad máxima que tenemos como entidad, implementamos controles, pero adicional hay que contemplar planes de acción, ¿sí?
Esos planes de acción tienen que evocar como tal al cumplimiento y al fortalecimiento de nuestros controles. ¿Listo? ¿Me regalan un segundo, por favor? Pues no escucho nada. Por favor, Alejandro Pinto, para silenciar su micrófono. Gracias. Buenos días, ¿están hablando o se bloqueó la presentación? Buenos días. Un segundo, por favor, que ya nos Listo. van a continuar la presentación. Estaba arreglando un tema de sonido fresco, excusas, bueno, compañeros. Entonces, ya aclarando el tema del apetito, tolerancia y capacidad, entramos con el tema de la operativa institucional. Entonces, ¿cómo opera? Y antes de que opera, hay que tener en cuenta qué y cómo y cuáles son los beneficios de la operación como tal de la administración del riesgo. Primero, pues vamos a fortalecer la cultura de prevención. Acá identificamos las amenazas antes de que afecten los objetivos. Por eso el tema de la prevención pesa más en la administración del riesgo. El tema de fortalecimiento del tema de los controles. Y esto de esta manera fortalece el ambiente de control interno en toda la Secretaría. Hay que tener en cuenta que el tema del sistema de control interno no es solo de la Oficina de Control Interno, sino opera de esta misma manera como opera la administración del riesgo, fortalece a la entidad y beneficia más que todo a los líderes de procesos, rectores y directores locales de educación. El tema de garantizar la continuidad del servicio. Con la operación de este sistema de administración del riesgo, pues vamos a minimizar que se afecte como tal la prestación del servicio educativo. Vamos a generar una cultura en la cual vamos a ser más preventivos que reactivos. Entonces hay que tener en cuenta que también se tienen controles correctivos, pero de esta misma manera van a prevalecer más los controles preventivos y así de esta misma manera pues va a ser un pilar fundamental para la toma de decisión por la alta gerencia, tal cual como se los expliqué en las diapositivas anteriores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estas 4 líneas de defensa? La línea estratégica en este caso que está conformada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ¿sí? Entonces, acá el primero simplemente analiza la gestión del riesgo y aplica las mejoras. Acá se llevan las estadísticas de riesgo, se toman decisiones sobre las cosas que están pasando en los 3 niveles para fortalecer de esta manera y darle las herramientas para que pueda mejorar el tema de la operación. También está el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que en este comité se suba como tal y se analizan los eventos y riesgos críticos. En este comité se aprueba como tal la política de administración del riesgo, la cual es analizada de forma crítica y estructural para que sea acorde a la realidad institucional. La primera línea de defensa, que en este caso son los rectores de educación con los servidores y contratistas, o sea, con su respectivo equipo de trabajo, personal docente, administrativo y contratistas cuando lo necesite.
¿Encargados de qué? Primero, los servidores y contratistas, personal docente y administrativo responsables de ejecutar los controles operativos en el día a día. Pero ojo, esto no quita la responsabilidad que el rector es el responsable de gestionar los riesgos y hacer seguimiento y control. Por eso, cuando control interno en el proceso de evaluación por dependencia se evalúa, es que todas las evidencias tengan el aval como tal del rector. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bajo esta arista, entonces hay que estar muy pendiente e invitar a los rectores de que realicen seguimiento y estén pendientes del seguimiento y la construcción del mapa de riesgos, ¿vale? Ahora, viene la segunda línea de defensa, pero me vuelvo un momento a la primera. ¿Esto qué quiere decir con la primera? Que el rector hay que presentar la socialización de los mapas de riesgos una vez se construya. Resulta que cuando un colegio empieza a hacer su seguimiento, identifica que no está de acuerdo con algunos controles, ojo, en el portafolio se establecen los riesgos y los controles. Si yo escojo el riesgo, tengo que asumir la responsabilidad de los controles. Yo no puedo llegar al primer seguimiento y decir, no, es que de los 3 controles, un ejemplo, no va a ejecutar uno, no. Ya es obligación de que si yo escojo el riesgo, ejecuto los controles. Por eso la invitación es que siempre cuando se construya el mapa de riesgos, se socialice. Ojo, que si tienen apertura para hacer cambio del mapa de riesgos, sí, lo pueden hacer una semana después de la construcción, no cuando sea el seguimiento, por eso aclaro, ¿vale? La segunda línea de defensa, que en este caso es conformada por la Oficina Asesora de Planeación, que les habla, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, líderes de política y oficial de cumplimiento, las cuales tienen responsabilidades en la capacitación, acompañamiento, generación de recomendaciones, definición de la metodología y reportar el estado de riesgos a la línea estratégica para toma de decisiones. Y la tercera línea en su rol independiente, que es la Oficina de Control Interno, que evalúa en su rol independiente la efectividad de la administración del riesgo, alerta y recomienda oportunidades de mejora. Ojo, bajo esta óptica ya salió el primer informe de la construcción del mapa de riesgos de la vigencia 2026, la cual se contemplaron 3 hallazgos, uno para el colegio, un colegio y 2 para 2 direcciones locales. Ya se socializaron con los respectivos colegios y direcciones locales para la construcción como tal de plan de mejora. Tener en cuenta que va a pasar lo mismo con el primer seguimiento de la vigencia 2026. Recuerden que ellos lanzan o generan, perdón, unos lineamientos donde están los criterios de evaluación por dependencias. Por favor, tener en cuenta, igualmente los vamos a repasar más adelante para que puedan soportar como tal las auditorías que se vienen a futuro. Entonces, línea estratégica, como les dije, define el marco general para la gestión del riesgo y el control, supervisa el cumplimiento. La primera línea de defensa en este caso, que son ustedes, pues desarrollan e implementan procesos de control y gestión del riesgo, pues a través de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, que es la identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora. Listo, que eso es lo que se va a construir esta vigencia para la próxima. También se diseñan e implementan monitoreo de los controles, que es lo que hacemos en los seguimientos, y orienta el desarrollo y la implementación de las políticas y procedimientos. Por eso hay que socializar como tal el mapa de riesgos una vez se construye. Una segunda línea de defensa, como les dije, que es compuesto por la OAP, tecnología, líderes de política y oficial de cumplimiento, donde orientamos que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por parte de la primera estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende. Y así de esta misma manera monitoreamos la gestión del riesgo, que por eso damos la herramienta es más para que ustedes hagan los respectivos seguimientos. Y como les dije anteriormente, en su rol independiente, pues la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa hace la evaluación total de la efectividad de implementación de los controles. Por eso, año tras año, ellos han venido siendo un poco más estructurales y ácidos en la evaluación que les hacen, ¿vale? Ya vamos a ver esto más adelante. Entonces, ya cuando entramos en aspectos de la metodología, que es el punto 4 de la agenda, hablamos de 4 pasos, ¿listo? Los 4 pasos son la identificación del riesgo, segundo, la valoración del riesgo, tercero, seguimiento y monitoreo, y cuarto, reportes. Hay que tener claridad que aquí que cambian. Como les dije inicialmente, en la identificación del riesgo, solo cuando identificamos y escribimos los riesgos, y en el seguimiento y monitoreo como tal, se ajusta a los periodos de julio y enero. Ahora, ¿qué otro cambio se viene? La construcción del mapa de riesgos. Por lineamientos del Comité Estratégico se establece que la construcción del mapa de riesgos para la vigencia 2027 tiene que hacerse a partir de esta vigencia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en el mes de septiembre, o sea, en el mes siguiente, van a tener todo el mes para que definan su mapa de riesgos. Ojo, cuando hablo de definir, es escoger, el ejercicio más sencillo es escoger los riesgos, definir los responsables y la periodicidad.
que ya voy a hacer énfasis en eso. ¿Listo? Y generar su mapa. Es un ejercicio que no demora más de 5 minutos operativamente, pero que sí, la invitación a los rectores con sus respectivos equipos de trabajo es que escojan de manera consciente cuáles son los riesgos que los afectan y que va a generar alto impacto en el colegio, con el fin de evitar esos reprocesos, también de esta misma manera socializarlos con todo el personal docente y administrativo para que tengan claridad de qué deben hacer y qué soportes deben dejar de la ejecución de esos controles. ¿Listo? Entonces, aquí partimos de un antes y un después. ¿Tenemos mapa de riesgos 2026? Sí, ya lo tenemos, ya se hizo el primer seguimiento. El segundo se realizará en el mes de enero totalmente. Entonces, ahí ya viene el mapa de 2027 que se va a dejar construido desde el mes de septiembre para que empiece a operar desde el 1 de enero 2027 hasta el 30 de diciembre 2027. ¿Listo? También se va a mirar acá el tema de reportes. Como ustedes bien saben, la Oficina Asesora de Planeación genera unos reportes de cumplimiento que se pueden visualizar en el Power BI, así como el reporte de riesgos materializados que en este momento la segunda línea de defensa está validando como tal con los reportes de riesgos materializados de primer seguimiento. En este caso, el ejercicio que se está haciendo es una evaluación de validar efectivamente si se materializó o no. En algunos colegios se ha logrado subsanar de manera efectiva, el tema de la materialización de los riesgos, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay que ajustar que hay un colegio, el colegio, si me permiten un segundo, que aún falta, es el único colegio de todos los colegios que permite, que aún no ha hecho el seguimiento del colegio Eduardo Santos, por favor, para que pueda comunicarse a la cuenta de administración del riesgo, o en este caso a mi persona Andrés Montaña, para subsanar el tema presentado. Listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para implementar la metodología de administración del riesgo? ¿Cuáles son nuestros insumos como tal? Para nivel institucional, pues debemos tener en cuenta el proyecto educativo institucional, el POA, PIMA, la evaluación institucional que tengamos nosotros a nivel interno para identificar que estamos fallando, los informes de la oficina de control, los entes de control, planes de mejoramiento, funciones como tal de la institución y mapas de riesgo de la vigencia anteriores. Así como de esta misma manera, eventos de riesgos presentados que son nuevos y que de pronto en nivel central no los tenemos identificados. Entonces, es la oportunidad para conocer ese contexto como tal y para operar como tal en la gestión del riesgo. Pero ojo, ya en este momento los líderes de proceso a nivel central con sus respectivos equipos de trabajo están revisando el portafolio de riesgos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Puede pasar que el colegio diga, hey, no me identifico con alguno de los riesgos que está ahí, es válido, ¿sí? Entonces, ahí entramos como segunda línea a asesorarlos a ustedes para la construcción. Ustedes levantan la mano y dicen, señores, administración del riesgo, no me identifico con los riesgos que están acá, vamos a plantear otro, sí, pero ojo, se hace el análisis. Muchas veces nos ha pasado cuando levantan la mano que entramos con la asesoría virtual para la identificación de esos riesgos y llegamos al mismo camino que es la misma causa de los riesgos que ya están identificados en el portafolio. ¿Listo? Sin embargo, creo que uno o dos, que pues es en el tema de convivencia, sí se generaron un riesgo nuevo que no se había contemplado, ¿vale? Entonces, digamos que todos estos insumos se tienen en cuenta para la construcción del mapa de riesgos, sí, por favor, para que lo tengan muy presente. Entonces, acá viene el tema antes de iniciar con todo el desarrollo de la metodología, las observaciones que ha hecho la Oficina de Control Interno, que hemos identificado en los informes que ellos generan. Entonces, ¿qué no debemos hacer nosotros como nivel institucional? Pues definir controles asignados a niveles jerárquicos incorrectos, pero ojo, ¿qué pasa? Hay veces que la realidad de cada colegio es diferente, ¿sí? Puede que en un colegio lo ejecute el de biblioteca, en el otro algún personal administrativo o el personal docente. Entonces, hay que sustentar esto al momento de que les evalúen a ustedes el tema de la ejecución de los controles, porque entendemos la realidad. Sin embargo, siempre acá lo que generamos como recomendación es de que la persona que lo ejecute, de acuerdo a sus funciones, sea el competente. ¿Listo? El tema de la periodicidad. También están colocando unos controles que no son acorde a la periodicidad establecida. Un ejemplo, estoy colocando que es semanal y no, es mensual. Ojo, si yo coloco esta periodicidad, digamos un ejemplo, se hace una reunión de seguimiento de manera semanal, ustedes dicen, entonces hay que demostrar la evidencia de esa reunión semanal. Ah, no, es que me equivoqué, es mensual, listo, es mensual, pero por eso la invitación es que siempre socialicemos el mapa de riesgos antes de entrar en operación, ¿vale?
Evitar las redacciones vagas. Entonces, cuando hay una asesoría para la construcción, el que aprueba como tal el mapa de riesgos es el rector y su equipo, el respectivo equipo de trabajo. Entonces, por eso identificar qué estamos presentando, qué se está fallando. También listar las capacitaciones como el control principal. Las capacitaciones en este caso, digamos, hablo de esta capacitación, no es un simple control. Muchos podemos estar conectados, muchos están en otras cosas, simplemente nos conectamos para decir, estuvimos en la capacitación. Ojo, para esta capacitación, y como lo dije inicialmente, se genera un proceso de evaluación, de apropiación de conceptos y conocimientos. Entonces, son 5 preguntas que una diligencia en la lista de asistencia les va a aparecer para evaluar el nivel de apropiación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son las soluciones para estas alertas? Primero, pues, citar los responsables con capacidad real de ejecución, aumentar la frecuencia del control cuando aplique o definirla y asegurar que el control tenga evidencia medible y verificable. En las evaluaciones que estamos realizando este mes, para los riesgos materializados y para algunos que reportaron de manera extemporánea, identificamos que están colocando evidencias que no corresponden o les hace falta. Un ejemplo, dice que es el acta de reunión, que banco de guías, que informe. Entonces, hay que dejar los 3 soportes, no solamente uno. Que si dejo el acta de reunión que es asociado a un tema ambiental o de personal o cualquier cosa, que en el acta de reunión esté descrita ese tema, porque muchas veces lo que hemos identificado es que colocan el acta de reunión, pero si uno revisa el acta de reunión, no habla de la evidencia como tal. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. De esta misma manera, también el tema de la revisión y análisis de diseños, el tema que sea, el control que sea avalado, sea por correo, sea firma de los informes como tal, por parte del rector. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de identificar el riesgo, y hago paréntesis acá, todo eso lo que vamos a ver aquí en adelante es lo que ustedes ya ven desarrollados en su mapa de riesgos. Es decir, que todo esto que anteriormente, hace unos años, hacían de manera individual, ya está desarrollado, se ha logrado mejorar de acuerdo a la experticia y a la experiencia que tiene cada uno de los colegios, y lo hemos logrado centralizar en el portafolio de riesgos. ¿Listo? Entonces, primero hay que tener en cuenta el tema de identificación de los puntos de riesgo, y a qué hace referencia. Primero, ¿qué ha pasado a nivel interno y externo en el colegio, que afecta el colegio? Cuando yo ya tengo identificados esos puntos de riesgo, yo digo, hey, ya puedo identificar mis áreas de impacto. Recuerden que cuando hablamos de impacto, hablamos de económico, reputacional o de las dos. ¿Listo? Y ya cuando tenemos identificado mis puntos de riesgo, mis áreas de impacto, pues yo ya identifico cuáles son los factores de riesgo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que no todo lo económico que tiene una afectación económica es reputacional. Pueden ser solamente económicos, sin necesidad de llegar a ser fiscal. Cuando hablamos de fiscales, deben tener 3 aristas presentes, que es el tema de afectación de recursos públicos, bienes públicos o intereses patrimoniales de naturaleza pública. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos eso claro, la identificación de los puntos de riesgo, las áreas de impacto y los factores, y los puntos de las áreas de impacto, definimos los factores. ¿Cuáles son esos factores? Esos factores hablan de ejecución y administración de procesos. Esto alude al tema de que cuando hay falta de procedimientos, condición de funciones, cuando hay aprobación, cuando falta supervisión, cuando hay errores de cálculo, cuando hay alta rotación de personal o insuficiencia de personal, acciones contrarias a las leyes, cuando hay como tal en acuerdos contractuales, falta de inducción, capacitación. Todo eso son asociados al factor de ejecución y administración de procesos. Hay otros que son del tema del lavado de activos, que ya lo va a explicar acá nuestro oficial de cumplimiento, Carlos Caraballo, en cuanto al tema de transacciones u operación y aplicación para lavado de activos. Carlos, tienes la palabra. Listo, Andrés, muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Caraballo, el oficial de cumplimiento de la Secretaría de Educación, como ya todos bien lo sabes. Nosotros estamos hablando, ya hemos escuchado mucho el tema de SARLAP, del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, financiación y terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Hoy en día nosotros estamos adaptando, ¿sí?, esta nueva norma, como bien lo ha dicho Andrés. Hoy estamos manejando todos los riesgos en una sola matriz. No es como antes, que anteriormente pues manejábamos los riesgos muy separadamente. Ahorita estamos ya con el SIGRIP, que es el sistema integral, todos los riesgos integrales. Dentro de eso está pues el tema del lavado de activos y financiación de terrorismo.
¿Qué estamos trabajando nosotros hoy en día? Estamos mirando el tema de la metodología para las contrapartes, contratación de todas las contrapartes. ¿Quién son contrapartes? Toda persona natural o jurídica que quiera tener una relación contractual con nosotros, ¿sí? Llámese proveedores, llámese personal administrativo, llámese como usted lo quiere llamar, pero terceros que quieran realizar pues una contratación con nosotros. Acordémonos que este tema y todos los temas de riesgos, ¿de quién en cabeza de quién está? Pues básicamente del que tenga la posición de garante. La posición de garante en este caso, pues lo tendrá quién? El rector, ¿cierto? Yo como rector puedo delegar funciones, más no responsabilidades. Ojo, siempre tengo que validar que se esté cumpliendo toda esta información y todos estos nuevos sistemas de acuerdo con la función pública, así como nos tocó aquí dentro de la Secretaría de Educación modificar y actualizar la política general. Ya existe solo una política de administración de riesgos donde contempla todos los temas de riesgos, así como el lavado de activos y financiación de terrorismo. Estamos trabajando, ¿qué les comento? Estamos trabajando en una herramienta que nos ayude a nosotros a vincular a las personas y a minimizar el riesgo de lavado de activos, haciendo las consultas de listas restrictivas, como la lista OFAC, que es la misma lista Clinton, lista de Naciones Unidas y la lista de la Unión Europea. Estamos mirando la posibilidad desde el despacho de tener una herramienta o un motor de búsqueda que nos haga esas consultas y que nos facilite la vida dentro de estos procesos. Estamos actualizando pues el manual de debida diligencia, que es el mismo manual de SARLAB que existe en este momento, pero está siendo modificado para actualizarlo con las nuevas obligaciones y la nueva normatividad. Anteriormente no se hablaba tanto de lavado de activos, hoy en día ya la nueva metodología ya incluyó pues el lavado de activos dentro de todas las instituciones del Estado. Obviamente nosotros tenemos unos pasos más adelante porque desde la alcaldía de Bogotá pues nos había pues ya sugerido que hace 2 añitos nosotros estamos trabajando con estos temas, ¿sí? Pero ya lo estamos a todas estas nuevas normas que nos exige. Lo estamos haciendo gradualmente. También ustedes, pues, cuando tengan el tema de identificar sus riesgos, pues también, pues, contemplen también los de lavado de activos dentro de la contraparte. ¿Listo? Entonces, ese es como el tema y los riesgos integrales, pues, obviamente los estamos mirando alrededor también del fraude interno, del soborno, de interés, con el activos, obviamente, y está basado sobre ese, aquí en talento humano, pues los administran algunos, el tema de conflicto de interés, y nosotros aquí desde la oficina, desde el despacho y desde la oficina asesora estamos trabajando también. Entonces, para que estén pendientes de cómo vamos a Perdón, sacar lineamientos Carlos, directamente en estos temas. Carlos, se te escucha muy recortado. ¿Es a mí o a todos? Oye, a todos, ¿me escuchan? Cortado. Escucho cortado, Carlos. El sonido. Ya, ¿me escuchan mejor? Poco, pero muy Sí. poco. Sí, mucho mejor. Listo, ¿me escuchan? No, se escucha un poco cortado, Carlos. Sí. Será. Vamos a ver. Bueno, voy a tratar de mejorar aquí el sonido. ¿Estoy mejor? ¿Estoy mejor? Ah,
Ahora más continuo para saber si mejora. Bueno, voy a terminar aquí esto rapidito. El tema del SIGRIP, que es el sistema integral de lavado de los riesgos integrales, pues ya se asocia el tema del lavado dentro de contraparte, conocimiento de las contrapartes, y es lo que estamos trabajando eh, directamente con todos los tres niveles. Lo estamos haciendo gradualmente, primero lo estamos haciendo con el nivel central, ¿sí? Y seguimos con el nivel institucional y local. ¿Listo? Entonces, y el tema de prevención de lavado de activos, el cual estamos haciendo énfasis directamente en conocimiento de partes. Listo, yo creo que sí es. Listo, gracias, Carlos. Bueno, de esta misma manera, pues vamos a contemplar los factores del talento humano. Hay que recordar que estos factores del talento humano son asociados a todo el tema, sea de fraude, soborno, conflicto de interés y corrupción. Listo, para que lo tengan presente, pero pues en este momento no tenemos acerca a nivel institucional. Listo. Entonces, por favor, los micrófonos cerrados. ¿Alguien lo tiene abierto? Carlos, por favor, cierre su micrófono. Es el que nos está
Compañeros, ¿están ahí? Sí, ya se escucha un poco mejor. Importante que no con ustedes. ¿Me pueden confirmar, compañeros? Compañeros, ¿me escuchan? Compañeros. Compañeros, ¿me escuchan ahí? Muy cortado. Compañeros.
Doris, estás levantando la mano, ¿sí? ¿Escuchas? Aló, buen día. No se escucha nada. Buen día, no, es que estamos solucionando un problema del sonido que hay, de audio y de micrófono. Un segundo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Estimados, ¿me escuchan ahí? Perfecto, ahora sí se te escucha bien. Sí, sí, se escucha. ¿Ahí me escuchas mucho mejor? Creo que como Mucho antes. mejor. Sí, ya se escucha. Ok, perfecto, compañeros. Tuvimos un problema de conectividad porque nos sacó de la sesión, otra vez nos tocó volver a conectar. Bueno. Entonces, creo ya que teniendo en cuenta. la primera vez que hablaste se Dime. escuchaba mejor, ahorita hay como una interferencia. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Ahí sí mejor, así. Súper bien. Listo, perfecto. Qué bueno, listo. Por favor, continúa la grabación de la sesión, Juan, Dame un segundo, por favor. De hecho, y me confirmas donde yo para estoy, continuar. continúa grabando. No tengo opción de detener y transcribir, continúa grabando la sesión. Ok, regálame un segundo válido desde acá. Ah, no, se ha mantenido la grabación, perfecto. Sí, sí. Bueno, compañeros. Entonces, como les venía mencionando en la diapositiva anterior, pues son unos ejemplos de riesgos fiscales como tal, cuales pues son contemplados acá desde nivel. ¿Listo? En materia ya de identificación de riesgos de SIGRI, pues ya le doy la palabra a nuestro oficial de cumplimiento, Carlos Caraballo, para que continúe. Está perfecto, gracias, Andrés. Ya me escuchan mejor, ¿cierto? ¿Me Sí, se confirman? escucha bien. Se escucha bien, Listo. Carlos. Ok, creo que era la conectividad que estaba como molestando. Perfecto, sí. Ya como lo habíamos anunciado, dicho, ya el sistema de riesgos ya se está manejando dentro de un SIGRIP, ¿sí? Que es la identificación de riesgos para la integridad. Estos cuales comprenden el fraude, el soborno, conflicto de interés, corrupción y el de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Estas son las amenazas de integridad pública que se llama expedido por la función pública y que ahora debemos gestionarlo en una sola matriz de riesgos, así como los riesgos fiscales y los operativos. ¿Listo? Existe pues una política, la política ya la que les anunció Andrés, la nueva actualización de una política para la gestión integral de los riesgos y el mapa de riesgos que lo estamos manejando a través de nuestra herramienta
¿cierto? Del SMAGER. Entonces, esto es muy importante para que lo tengamos muy en cuenta. La debida diligencia y conocimiento de las contrapartes, siempre que hablemos de debida diligencia, vamos a asociarlo con el tema de prevención de los riesgos, más que todo en temas de lavado de activos y financiación de terrorismo. Entonces, ¿qué es la debida diligencia? Es conocer la contraparte con la persona natural o jurídica con que yo, el colegio, estar contratando a cualquier persona, ¿cierto? Toda persona natural o jurídica que quiera tener una relación contractual conmigo en el colegio debe surtir, pues, obviamente, como se viene haciendo, la debida diligencia, conocimiento de las contrapartes, todas las IAS habías y por haber, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, toda esta información y adicionalmente, pues, estamos implementando pues las listas vinculantes y restrictivas de lavado de activos o de SARLAV, que llamamos, ¿cierto? Que es la lista OFAC, que es la misma lista Clinton, la lista de la ONU y la lista de la Unión Europea. Estamos contratando, yo no sé si me alcanzaron a escuchar anteriormente, estamos contratando una herramienta para que lo podamos consultar nosotros directamente y pues facilitarnos pues la vida en estos temas, ¿cierto? Apenas nosotros ya tengamos pues los lineamientos, pues se los compartimos para que ustedes pues lo puedan adaptar a sus procesos de vinculación. Existen unas herramientas y existen una función de cumplimiento. La función de cumplimiento pues lo maneja el oficial de cumplimiento, que ese oficial de cumplimiento soy yo, Carlos Caraballo, quien les habla desde la oficina del despacho, ¿cierto? Colaboramos bastante con la oficina de asesoría de planeación, aquí con los compañeros, y desde también pues apoyamos todos estos temas con el oficial de cumplimiento y el sistema de gestión de riesgos para la integridad pública, que se llama SIGRIP. Como herramientas que tenemos dentro de gestión del riesgo, tenemos unas herramientas que son las políticas de lavado de activos, ¿cierto? Las políticas antisoborno, política antifraude y procedimiento para la gestión de conflicto interiores. Estos cuatro ya existen hoy en día, ustedes ya se han socializado directamente desde el nivel central, ya existen, ya están operando. De pronto alguno que otro va a tener que ser modificado, adaptado, pero por ahora no, ¿cierto? Siguen tal cual como vienen funcionando y también procedimientos para la gestión de reporte de operación sospechosa, que ese va dentro del manual de debida diligencia y SARLAF, que es el que estamos modificando y estamos adaptando, ya que tenemos un tiempo perentorio hasta septiembre del 2027. Entonces, por eso les digo, les comento que lo estamos haciendo muy gradualmente para apropiar todos estos sistemas y dentro de todas estas metodologías para el funcionamiento de el conocimiento de la contraparte y los riesgos de integridad. Y lo mismo el procedimiento para operación de canales institucionales de denuncia, ustedes ya muy bien los conocen, por parte de transparencia pues se han socializado. Si hay alguna modificación, si hay algún tema, nosotros pues desde aquí, desde la oficina central, les informaremos, pero por ahora sigue tal cual como viene funcionando. Entonces, este es como el resumen del tema del SIGRIP, del sistema de riesgos integrales, lo cual, pues, obviamente, pues lo estamos manejando ya muy en una sola política y en una sola matriz de riesgos. ¿Listo? Le comprende a la posición de garante, en este caso a los rectores, pues, identificar cuáles de estos riesgos estarían ustedes administrándolos o en riesgo de que algún evento pase de acuerdo con la definición que nos dio Andrés en esta metodología. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Andrés, sigue. Gracias, Carlos. Muy amable. Listo. Entonces, teniendo estas claridades sobre el tema del SIGRIP, pues vamos con la definición de los riesgos para la integridad pública. Acá nos está acompañando, no sé si Luis Fernando o Juan nos ayuda con esto. Buenos días, yo creo que Juan, porque hay problema de conectividad.
Dime, Luis, Vale. se te escucha entrecortado. Sí, es mejor que Juan colabore con el tema porque hay problema de conexión, conectividad. Dale, dale, Luis. Dale, listo. Entonces, para los temas de soborno, entonces, digamos, para estos casos, el soborno es entendido como ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser financiero o no financiero, ya sea directa o indirectamente o independientemente de la ubicación en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o se abstenga de actuar. Opera en dos niveles, tanto entrante como saliente. Pues es bien sabido por todos que este tipo de, de tema del soborno, este tipo de riesgo, es uno de los que más se ven reflejados pues a nivel nacional, ¿no? Se entiende como entrante el soborno del servidor de la entidad y como saliente el soborno por parte de servidores a otros en nombre de la entidad. De allí la importancia de en algunos procesos, especialmente en procesos de nivel central, en el reclutamiento de personas, en el proceso de contratación de personas, hacer una debida diligencia y conocimiento pues, de los funcionarios eh, respecto de las validaciones, de sus estudios, etcétera, porque pues, se presentan en ocasiones casos en los que puede llegarse a identificar información falsa o presentada por este tipo de personas que quieren acceder a un puesto laboral. Para el tipo del fraude, pues corresponde a errores, omisiones, informes inexactas, descripciones incorrectas realizadas con culpa o dolo para beneficio personal o de terceros. Este también pues es un tema que está involucrado claramente también en colaboradores, ya sea internos o externos, que se da también de esa misma forma, tanto entrante como saliente, ¿sí? Más está siempre expuesto a situaciones de terceros en querer dar algún tipo de dádiva a funcionarios, a personas que se encuentren ya internamente dentro de una entidad a cambio de información u otro tipo de situaciones. Inadecuada gestión del conflicto de intereses. Entonces, un conflicto de intereses surge cuando el servidor público debe decidir sobre un asunto en el que tiene interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o decisión, o lo tiene su cónyuge, compañero, compañero permanente o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios o socios de hecho o de derecho. Un ejemplo claro es cuando, digamos, estamos inmersos en un proceso de contratación y conocemos que algún familiar tiene alguna empresa que también está participando en algún tipo de licitación o algún tipo de contrato y quisiéramos llegar a favorecer. Entonces, es importante siempre mencionar, reportar este tipo de situaciones cuando se lleguen a presentar o ya sea de familiares también que vayan a ingresar a la entidad o cualquier tipo de entidad dentro del sector público, hacer los respectivos reportes ante las áreas correspondientes para evitar y es gestionar el conflicto de intereses. La corrupción es todo acto pues, que implica desviación de la gestión administrativa de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio propio para un tercero. Esto pues igualmente está constituido dentro de los actos de corrupción de las conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000, que es el Código Penal, o en cualquier ley que la modifique, sustituya o adicione. Estas faltas y las conductas generadoras de responsabilidad fiscal son relacionadas con actos de corrupción y cualquier comportamiento contemplado en las convenciones o tratados contra la corrupción que Colombia haya suscrito y ratificado. En temas de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, la integridad pública también se ve afectada por el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas prácticas y conductas comprometen la capacidad del Estado para cumplir con sus fines en la medida que las entidades pueden ser usadas para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de forma ilícita o ilegal, e incluso para trasladar recursos a personas o grupos que pueden terminar atacando instituciones estatales. También afectan la integridad pública, aun cuando la conducta de los funcionarios y colaboradores puede no ser objeto de cuestionamiento. ¿Vale? Siguiente, por favor.
Aquí tenemos un ejemplo de identificación del riesgo para la integridad pública, para el tema del fraude. Como les mencionaba, digamos, en un proceso de gestión de talento humano, el objetivo de este proceso pues, es gestionar el ciclo de vida del personal mediante la definición y ejecución de programas, ¿Cuál bajé? planes y políticas de riesgo, desarrollo y no retiro está. que permitan contar con servidores Ah, públicos Bueno, competentes, espera, comprometidos y felices. entré Por a, favor, para silenciar sus micrófonos. entré Gracias. a mi- Su alcance pues inicia con la definición de los lineamientos para la gestión del talento y culmina con la misma evaluación de los programas, de la satisfacción de los programas de bienestar y definición de acciones de mejora. ¿Cómo se puede dar ese impacto? Directamente en la posibilidad, como lo mencionábamos al comienzo de la capacitación por parte de Andrés, la posibilidad de una afectación económica que puede darse por fraude interno en el pago de las nóminas a raíz de que no se ejecute bien el proceso y que se cumpla el objetivo de este proceso de gestión de talento humano y a causa de errores realizados con dolo o culpa para beneficio de propios o terceros. Por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Está Juan. bien. Vale, Está gracias. bien Que el hay alguien sonido. en el Listo. chat que estaba mencionando que no se escuchaba. Muchas Bueno, gracias. Juan, quiero hacer acá una salvedad. Digamos que estos riesgos de integridad en cuanto a fraude, corrupción, conflicto de interés y soborno, siempre se debe escribir en la causa inmediata el tema de fraude, corrupción, soborno, conflicto de interés. ¿Listo? Como vemos, esto ya es una descripción muy detallada de los riesgos que van a partir de acá. Digamos que esta diapositiva que continúa también sea un ejemplo del tema de soborno, donde, como ustedes pueden ver en causa inmediata, está soborno entrante en la asignación de un cupo escolar. Digamos que son riesgos de corrupción que se puedan presentar. ¿Listo? En este momento, pues estamos trabajando sobre ello. Como les dije inicialmente, a nivel institucional aún no llegamos con los riesgos de integridad, solo con el tema de gestión fiscal y de lavado de activos. ¿Listo? Pero es para un ejemplo que ustedes lo tengan presente, que próximamente en años futuros, de acuerdo a nuevas organizaciones, podamos llegar con esto, ¿vale? Así lo mismo con conflicto de interés y con corrupción. Digamos que este material se les va a entregar a ustedes para que tengan conocimiento al detalle de esto, ¿vale? Entonces, ahora sí, continúa con el tema de lavados, que este sí ya lo tenemos a nivel institucional, Juan, o Carlos Caraballo. Vale, listo. Digamos, para este tema de gestión contractual, en este ejemplo de la identificación del riesgo para la integridad pública, hay un objetivo del proceso como es adquirir los bienes, obras y servicios mediante el desarrollo de los procesos contractuales para satisfacer las necesidades de la entidad. ¿Qué alcance tenemos allí? Inicia con la definición de los lineamientos para la gestión del talento humano y finaliza con la evaluación de la satisfacción de los programas de bienestar y las acciones de mejora del talento humano. Como mencionaba Andrés, claramente, nuevamente en causa inmediata, pues hay que definir qué corresponde a lavado de activos, Busco fue otra así cosa. así como a soborno o la otra palabra, o el otro que mencionábamos de conflicto de interés, Sí, para que porque hay haya que escribir claridad de bien para que nos identificación dentro del mapa para de que riesgos. Por nos favor, escriba lo que silenciar el necesitamos. micrófono, Colegio Calandaima, por favor. Espera un momento. No, Tom, Por favor, para silenciar sus micrófonos. Gracias. ya. ¿Para jugar? Pero yo no sé cómo se hace. Creo que ya. Entonces, el impacto que tenemos va a ser un impacto de contagio. Disculpa, no se escucha. Carlos, se fue Juan, el sonido. Se fue el sonido, Juan Carlos. se fue Juan. Ya, listo. No, es que me habían, seguro alguien silenció todos los participantes para silenciar a la persona que estaba hablando. Entonces, para este ejemplo, entonces tenemos el impacto de contagio. En la causa inmediata pues, está descrito directamente que corresponde al lavado de activos y financiación del terrorismo, con las siglas que usamos y proliferación de armas de destrucción masiva, y es usar a la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes
de actividades delictivas para canalizar los recursos hacia actividades terroristas. Y en el por qué, la causa raíz, pues está definido que esa causa de fallas o omisiones en las operaciones de contratación directa, que no se hizo un adecuado pues, conocimiento de la contraparte al momento de la contratación. Siguiente, por favor. Aquí pues ya tenemos como una descripción de riesgo para la integridad pública desde el punto de vista del impacto para la afectación económica y o reputacional, donde tenemos las causas inmediatas que son comúnmente usadas para fraude interno, soborno entrante y soborno saliente, y las causas raíces que corresponden a la descripción de la actividad en el flujo del proceso, que se debe dar con esas, nombrando esos tres, en las tres causas, las palabras correspondientes, como nos lo explicó Andrés. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en el impacto de la afectación económica y reputacional, que tenemos para los conflictos de interés, decidir, digamos, sobre un asunto sobre el cual el servidor tiene un interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviera su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, como ya lo hemos mencionado también en las definiciones de los riesgos. En corrupción, desviar pues la gestión administrativa de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio propio o para un tercero. La causa raíz pues debe estar contemplada dentro de la descripción de la actividad en el flujo del proceso. Siguiente. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, teniendo en conocimiento de las aristas en la descripción de los riesgos, que lo único que cambia versus la nueva integralidad, vamos a la etapa de valoración de riesgos. Entonces, ¿en qué consiste esta etapa de valoración de riesgos, compañeros? Esta etapa es en analizar cuando un riesgo se materializa, qué puede pasar y definir los controles y también evaluarlos y definir cuál es nuestro riesgo residual. ¿Listo? Entonces, analizamos qué está pasando con la materialización, qué pasa con la implementación de controles y qué nos queda como residuo, ¿vale? Entonces, teniendo esas listas especiales, vamos con el tema de la probabilidad. Hay unos criterios de probabilidad que están definidos, es para que ustedes lo conozcan, hago la aclaración porque ustedes ya no implementan esto en la identificación, a menos de que ya tengan un riesgo particular por cada uno. Cuando hablamos de probabilidad, hablamos probabilidad muy baja, baja, media, alta y muy alta, bajo lo que ustedes ven en sus pantallas, que es máximo 2 veces por año, de acuerdo a las actividades que ejecutan para que materialice ese riesgo. Andrés, es decir, si yo tengo un riesgo de planeación estratégica, se te está escuchando entrecortado de nuevo, se te está escuchando entrecortado de nuevo. Dame un segundo, por favor. A ver si se escucha mejor así. Creo que hay varios problemas de conectividad. Ahí mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, ya bien. Perfecto. Qué pena con ustedes. Entonces, cuando hablamos de criterios de probabilidad, ya tenemos unos criterios que nos da la metodología del DAF, las cuales están alineadas con la nivel institucional, local y central. Entonces, cuando hablamos de criterios de probabilidad, hablamos de muy baja, baja, media, alta y muy alta, en los cuales son actividades que se definen por la frecuencia en un año. Por eso siempre nos referimos al año inmediatamente anterior, bajo las actividades que puedan repercutir en la materialización del riesgo. Ejemplo, si yo desde el colegio hablo de un riesgo asociado con el tema de planeación, entonces, ¿cuántas veces yo hago una planeación en el año? 1 o 2 veces. En este caso, pues, a efectos, como está en la parte derecha de sus pantallas, estratégica 1 vez al año, es decir, que hay una probabilidad muy baja. Y manejando algo de SIGA, pues eso es, entonces va a ser una probabilidad muy alta. ¿Listo? Para que lo tengan presente. De esta misma manera tenemos unos criterios de impacto. Decíamos allá en la política, que cuáles eran los criterios de impacto. Hablamos del económico y reputacional. Hablamos económico, están en términos de salarios mínimos legales y mensuales vigentes. Cuando hablamos de leve, es una afectación para 10, menor entre 10 y 50, entre 50 y 100, mayor entre 100 y 500 y catastrófico. Dime. Otra vez te está escuchando entrecortado.
Espérame a ver qué hacemos porque O es la posición de pronto del micrófono que ahí se te escuchó bien. ahí ya me escucha mejor. Sí, 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 perfecto, ahí está bien. Ok, listo. Entonces, como les dije, hay unos criterios de impacto entre leve, menor, moderado y mayor, pero también hay unos criterios reputacionales, que cuando no son económicos, yo me voy al reputacional. Para el caso en que yo como colegio identifique dos criterios de impacto, sea económico y reputacional, tengo que escoger el que tenga mayor peso. ¿Qué quiere decir? Que si dije que mi impacto, digamos, por una contaminación ambiental es moderado porque está entre 50 y 100 salarios mínimos la multa, pero tengo una pérdida reputacional que el riesgo afecta a la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel local o distrital, pues escojo el reputacional. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Acá a modo de ejemplo traemos con el mismo que traíamos de gestión, riesgo de gestión en el tema de contratación. Como vemos, los criterios de probabilidad están en la parte derecha. Yo dije que son 300 contratos en un mes y hablamos de 3.600 contratos en el año, es decir, que la probabilidad de que se me materialice ese riesgo es alta. ¿Listo? Hay que recordar que acá estamos simplemente haciendo un análisis de lo que puede llegar a suceder. Y de esta misma manera analizamos el impacto bajo los criterios expuestos en la diapositiva anterior, en el cual estamos diciendo que en caso de que se llegue a materializar, vamos a tener una pérdida económica de 750 salarios mínimos. En este caso sería un impacto mayor el que tenemos acá. ¿Para qué hacemos esto? Para determinar en qué zona de riesgo está, valga la redundancia, mi riesgo. Es decir, que para efectos de este ejemplo, en el mapa de calor, contemplamos que hay una probabilidad alta y un impacto mayor, lo que nos da una zona de riesgo inherente alta. Recuerden que estamos apenas iniciando el ejercicio de análisis, por eso acá lo identificamos. Tener en cuenta esta imagen porque más adelante cuando lo comparemos con la ejecución de los controles, pues vamos a reducir esa zona de riesgo. Estamos de alta, la idea es llevarla hacia la parte izquierda inferior a ver a qué punto llega como riesgo residual. ¿Listo? Ahora esto es para tener en cuenta. ¿Y qué cambia frente al año pasado? Acá ya habla de los profesionales del tema de quién va a ser el responsable de ejecutar el control. Fue una de las observaciones que realizó la Oficina de Control Interno, que hay que escoger los responsables de acuerdo a la competencia de sus funciones, por favor, para que lo tengan presente. Hay que definir la periodicidad, sí hay que definirla, recordar que está mensual, trimestral, semestral, anual, de la naturaleza de cada una de los controles y el tema por demanda. Cuando hablamos de por demanda es que no tenemos certeza de cada cuándo ejecutar ese control. Ejemplo, cuando llega un derecho de petición, quejas o reclamos, eso no tenemos certeza. Ahí es un control por demanda, ¿listo? El tema de la acción, por favor, en el tema de la acción siempre hablamos de acciones de verbos que verifica, coteja, revisa. Esos son controles, ¿no? Como tal, una socialización no es un control. Cuando ya hablamos de una evaluación sobre una capacitación, ya hablamos de un control, ¿vale? El complemento me da mayor claridad de cómo se ejecuta el control. Por eso hay que tener claridad porque los con énfasis mucho en esto, que hay que tener como el detalle de cómo se ejecuta, qué pasa con las desviaciones de ejecución del control y el tema de la evidencia. Por favor, la evidencia tiene que estar muy ligada a la ejecución del control. ¿Listo? Por eso hice énfasis en las recomendaciones de la OSI antes de iniciar con la explicación de la metodología, de dejar las evidencias que están listadas en el campo de evidencia. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tipos de control? Hay tipos de control preventivo, detectivo y correctivo. Esos tipos de controles preventivos como tal, antes de iniciar con la ejecución del proceso que ejecuta el riesgo. Es decir, cuando yo realizo una socialización de la metodología, ahí ya yo estoy evaluando, eso es un control preventivo. Cuando hablamos controles detectivos es sobre la marcha, es decir, que yo detecté algo y lo devolví, ¿listo? Eso genera reprocesos, sí es cierto, pero es un control que prevalece antes de que se materialice el riesgo. Y los controles correctivos hablamos cuando ya hay una materialización del riesgo como tal, ¿listo? Acá ya sobre la presentación, sobre cuando ya hay una contaminación, cuando ya hay una afectación económica o reputacional. ¿Listo? ¿Qué buscamos con estos controles? Sabemos que los preventivos y detectivos atacan la probabilidad y los correctivos el impacto.
como vemos las flechas que están en gris en pantalla, la idea es reducirlo y llevar hasta la zona más baja del mapa de calor. ¿Listo? Ahora, ¿esos controles son evaluados? Sí, como ustedes pueden ver en pantalla, en esta pantalla, en este momento, hay unos criterios. Como ustedes pueden ver, los controles preventivos y directivos tienen mayor peso que el correctivo, dado a la cultura de prevención y gobernanza. Y en la implementación también tienen un peso entre tema automático y manual. El automático pesa más porque ya se reduce la presencia de errores por el factor humano. ¿Listo? Y los demás son criterios esos criterios informativos como de documentación, es que se están documentados en algún guía, manual, instructivo para que lo tengan presente. Si su frecuencia que ya está determinada en el control, si es continua, aleatoria, y la evidencia si tiene registro o no de la ejecución de ese control. ¿Listo? Acá a modo de ejemplo, pues ya esto está inmerso en el portafolio, ustedes no tienen que hacer nada. Está escrito 3 controles que cumplen con la definición de los criterios en la de cada uno de los controles. Sabemos que el primero es preventivo, tiene un peso del 40, el segundo es detectivo 30. ¿Me escuchan? Qué pena. En este momento sí, pero un pedacito entrecortado. Hay alguien que tiene que dar el micrófono ahí con sonido, con música. Por favor. Listo, ya tenemos nuevamente sonido. ¿Me escuchan ahí? Está bien. Sí, se escucha bien, Andrés. Ok, entonces retomo. Tenemos un primer control preventivo que pesa 40, el segundo 30 y el tercero 25. Como ven, el que pesa 25 es un control correctivo. ¿Y para qué sirve esto? Digamos, estos cálculos que ya hace por debajo de la herramienta, para definir cuál va a ser nuestro riesgo residual. Como vemos a efectos, acá están los cálculos. El primero que pesaba el 40, se hace un cálculo, se logra reducir la probabilidad al aplicar al 48% y al aplicar el segundo control detectivo, el 33%. ¿Listo? Eso en términos de probabilidad. Con el control correctivo reducimos el impacto, pasamos del 80 al 60%. ¿Para qué? Como les dije inicialmente, para reducir nuestra zona de riesgo en el mapa de calor. Es decir, que reducimos la probabilidad que ocurra y el impacto al materializarse. Como vemos, pasamos de una zona alta a una zona moderada con una probabilidad baja y un impacto moderado. Al combinar estos dos nos da esa zona de riesgo residual moderada. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo. Cuando hablamos de tratamiento del riesgo, nosotros hablamos de aceptar cuando son riesgos en zonas residuales bajas y de reducir cuando son en zonas altas y moderadas como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando son riesgos en zona extrema, de acuerdo con lo que dijimos en la política en niveles de apetito, tolerancia y capacidad, aquellos riesgos residuales que se encuentran en una zona extrema hay que fortalecer con un plan de acción. En ese fortalecimiento, a través de un plan de acción, se van a exigir responsables, fechas de implementación y fechas de seguimiento para que lo tengan muy presente en momentos de auditoría. ¿Vale? Ahora, tenemos adicional en la metodología de riesgos la identificación de los indicadores. Hay que tener en cuenta que esto ya está construido. Estos indicadores van a dar cuenta en términos de eficacia de cómo va la ejecución de esos controles. Es decir, si ustedes plantean actas de reunión, ¿cuántas actas de reunión? Yo dije que eran mensuales, son 6 en el primer corte, entonces ese porcentaje de seguimiento me va a dar claridad de cómo voy en ese seguimiento. Hay tipos de meta por sumatoria y por demanda. Lo sumatoria, cuando nos referimos a esto, es cuando ya hay una programación, y por demanda es cuando no tenemos certeza, como lo dije inicialmente, cuando colocamos en frecuencia demanda, aplica para dado que no tenemos certeza de lo que va a pasar en el transcurso de la vigencia. ¿Listo? Ahora, viene un tema muy importante, el seguimiento de la ejecución de los controles. En términos de seguimiento de la ejecución de los controles, hay que reportar de manera inmediata la materialización de los riesgos. Hay que recordar que ya tenemos un módulo de riesgos materializados. No tienen que esperar a que se haga el seguimiento para reportar la materialización. Por favor, hacerlo de manera inmediata. Ahí les van a pedir, hay para riesgos emergentes, y cuando son riesgos emergentes son riesgos que no se contemplaron en el mapa inicialmente. Otros que sí, que están dentro del mapa y tienen que definir. Entonces, ¿cuál es el nombre del riesgo? La justificación de por qué se materializó, qué acciones de contingencia implementó la primera línea, es decir, el rector y su equipo de trabajo para subsanar, los efectos logrados y evidencias de las acciones. Esto lo va a pedir en el módulo, si tal cual sea para riesgos emergentes o para riesgos contemplados en el mapa. Adicional a eso,
Algo nuevo que se viene este año es que la Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con la Oficina de Tecnología de Servicio al Ciudadano y Jurídica, harán reuniones para validar la materialización de los riesgos antes de llevarlos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ¿vale? De esta misma manera se recuerda los seguimientos en el mes de julio y diciembre. Perdón, acá nos quedó algo mal. Hay que cambiar la letra N por la L. Recuerden que en el mes de julio se hizo el seguimiento y en el mes de enero como tal el otro seguimiento. ¿Listo? Políticas de operación para nivel institucional y local. Hay que recordar que el portafolio de riesgos, en este caso que es definido por los líderes de proceso, tiene un alcance a nivel local, central e institucional. ¿Listo? Esto de acuerdo al mapa de procesos vigente. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Son noticias que tendremos más adelante, pero cuando se oficialice tendremos que dar el análisis de impacto como tal de las situaciones presentadas. Los riesgos para nivel local e institucional serán seleccionados por el director local y rector con sus respectivos equipos de trabajo. Recuerden, esto es válido para que lo socialicen. Una vez construyan su mapa de riesgos, socializarlo con todos los profesionales, tanto personal docente y administrativo del colegio, para que sepan qué evidencia deben dejar y qué controles deben ejecutar. ¿Listo? En este caso, la tercera que se quiere reforzar en temas de políticas de operación es que con base en esos riesgos reportados por nivel local institucional, pues se devolverá el mapa a ustedes. Recuerden que una vez lo hacen en Smager, a ustedes les va a llegar un link, correo, con el link donde pueden consultar su mapa de riesgos. También donde lo pueden consultar a través del Power BI. ¿Listo? Los cambios de los mapas de riesgo solo se realizarán una semana después de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que como este mapa se tiene que construir en septiembre, a más tardar la primera semana de octubre se recibirán observaciones, ajustes sobre los mapas de riesgos. Por favor, ténganlo en cuenta. Muy en cuenta para que no les pase como este año, que cuando van a hacer el seguimiento identifican que no tienen las evidencias. ¿Listo? El otro tema acá es que durante la construcción y seguimiento, en este caso los rectores serán los responsables de socializar entre las partes interesadas, en este caso el MAP, que son las acciones para desarrollar la administración del riesgo, ¿vale? Así como contar con todo el tema y reportar los seguimientos que se hizo en el mes de julio y ahorita en el mes de enero para que sean acorde con lo que esté estipulado. ¿Listo? Hay que recordar acá en la elaboración de mapas a más tardar el 30 de septiembre, el monitoreo de mapas al más tardar por la segunda línea 30 de diciembre y así lo mismo para el 30 de julio, 30 de enero, ¿vale? Para que lo tengan presente. Recordar los lineamientos para la vigencia 2027, que es un tema de evaluación por dependencias, donde la primera línea debe garantizar, digamos, en temas de cumplimiento, la construcción y los seguimientos. Como les dije inicialmente, solo un colegio a nivel institucional lo hizo de manera extemporánea en la construcción 2026. Y en temas de seguimiento, 5 colegios lo hicieron de manera extemporánea, 1 aún no lo ha hecho. El Colegio Eduardo Santos, para que lo tengamos presente. Así, de esta misma manera, esta información se va a someter al Comité Institucional de Desempeño, para toma de decisiones. Se van a solicitar acompañamiento a los líderes de proceso en caso de que se materialicen riesgos, que es una de las cosas que se viene presentando. Ya muchos hemos adquirido ya hemos tenido la claridad para el reporte, la materialización del riesgo. No es que se me presente la causa, es una materialización, no. Cuando hablamos de materialización ya hablamos de un impacto económico y reputacional, ¿vale? Y de esta misma manera, pues la Oficina Asesora de Planeación hará un reporte como tal de evaluación sobre el tema de la construcción y seguimiento del mapa de riesgos, ¿vale? ¿Qué tenemos como documentos de consulta para que lo tengan presente? La metodología de administración del riesgo, el formato de mapas de riesgos, que es lo que ustedes ya tienen como tal en el Smager, es decir, que este ya no le aplica a ustedes, sino ya tienen que ingresar como tal al Smager a partir del 1 de septiembre para seleccionar sus riesgos, seleccionar los responsables y la periodicidad, ¿vale? También tener en cuenta los informes de evaluación integral de riesgos, los cuales se vienen socializando de manera periódica a los 3 niveles por parte de la Oficina de Control Interno, pero igualmente acá está el link para que puedan consultar, ¿listo? En tema de portafolio de riesgos, entonces, acá hay un tema como tal interno, donde a nivel central ya están distribuidos los riesgos, los procesos para la construcción del portafolio. En este momento estamos en esa construcción de ese portafolio
para que puedan socializarlo a nivel institucional y local para la construcción como tal de sus mapas de riesgos. Ya internamente es esto. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con esto? Siempre hemos identificado que en los 3 niveles hay algunos responsables que dicen que esto es un formato por diligenciar. No, ojo, acá la adecuada administración del riesgo es un cimiento para garantizar el derecho a la educación. Con esto evitamos la materialización de muchos riesgos que se están presentando. Por favor, tenerlo muy en cuenta. Estamos protegiendo lo público, la transparencia y eficiencia. ¿Listo? Entonces, por eso invitamos a todos los líderes de proceso, a los directores locales, a los rectores a revisar sus matrices de riesgos aplicando la nueva fórmula estructural, en este caso para la vigencia 2027. Hay que recordar que nosotros desde el equipo de administración del riesgo estamos siempre atentos a brindarles el acompañamiento que requieran. Muchos ya tienen mi número de contacto, ya hay otros compañeros que también están apoyando el equipo para que lo tengamos presente. ¿Listo? Bajo esa óptica, acá ya en pantalla, ustedes pueden ver en código QR que lo pueden escanear desde sus celulares o también en el chat están compartiendo el link de asistencia y de evaluación, por favor. Mientras que ustedes van diligenciando el link, vamos a dar un espacio de 10 minutos para habilitar las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, ¿vale? Entonces los escuchamos, compañeros. Pregunta en el chat Luzmeri Pulido Gordillo. ¿Y cuándo nos envían los riesgos actualizados? Listo. Esos riesgos están habilitados en la herramienta a partir del 1 de septiembre. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? En el chat no tenemos más que si se va a compartir el video de esta reunión Claro que para sí. poderlo escuchar nuevamente. A todos los correos del colegio y a todos los que están en esta lista de asistencia, se les enviará esta presentación, el link de la grabación, para que puedan construir su mapa de riesgos. ¿Listo? Pregunta Listo. Luzmeri Pulido. ¿A dónde podemos acudir en caso de requerir Disculpa. ayuda? Listo, claro que sí. En primera instancia pueden recurrir a la dirección local con los profesionales de apoyo, los cuales ahorita a las 10:30 se les estará dando las capacitaciones y en caso ya dado que no puedan solucionar con los profesionales de apoyo de la dirección local, con nosotros. A la cuenta de Pregunta. administración del riesgo. Ok. Tiene la mano levantada Martica Caicedo. Marta, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, no sé, digamos como colegio, nosotros para el otro año vamos a tener una articulación de 3 instituciones. Nosotros somos un colegio de primaria y vamos a quedar por trayectoria de vida hasta 11, entonces 3 instituciones vamos a quedar integradas en una sola, con un nombre, digamos, particular. Entonces no sé cómo hacer, o ya después nos comunicamos con ustedes para el otro año hacer el cierre del mapa de riesgos de este año del Pantaleón, por ejemplo, en el caso mío, que sería en enero, pero nosotros empezaríamos a funcionar como un nuevo colegio a partir de enero. Ok, Vamos a listo. hacer una sede. Y segundo, pues igual, si vamos a hacer una sede de un colegio nuevo, también tendríamos que hacer la construcción del mapa de riesgos para la vigencia 27 en septiembre. Listo, efectivamente, listo. Entonces, Marta, frente a esto, sí tenemos que hacer el mapa de riesgos para la vigencia 2027 independientemente de que se fusione en enero, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a sentar a analizar el caso y solo vamos a dejar un mapa por el momento, ¿listo? Vamos a reevaluar el tema, pero cuando se presente el cambio lo haremos. Por el momento, vamos como estamos funcionando con el mapa de riesgos por cada uno de los colegios que está hasta el día de hoy, ¿listo? Ah, ok. Ya en enero nos sentamos, analizamos el caso y definimos qué vamos a plantear para el colegio que va a asumir estas 3 sedes, ¿vale? Ok. Listo. Tiene la palabra Luisa Rincón. Luisa, te escuchamos. Mientras tanto, Luz Adriana Boada. Sí, con ella.
Buenas tardes. Mira, yo quiero averiguar cómo tengo acceso al chat. Creo que me quitaron el acceso al chat para llenar la asistencia y la evaluación. Entonces, no sé si desde allá me lo puedan activar porque he estado presente en toda la reunión. Sin embargo, en la configuración la gente podía apagar micrófonos y sacarnos. Entonces, quisiera saber cómo tengo acceso para ese enlace. Gracias. No sé si quieres probar nuevamente los accesos que están en el chat. No quitamos bloqueos, debe ser de pronto porque no sé si sea porque tengas un correo externo, de pronto esa sea la causa, pero puedes diligenciarlos allí mismo, nos cuentas. O si no, nos envías No, un yo- correito a la cuenta de administración del riesgo y te enviamos el link por ahí, ¿vale? También. Bueno, no, yo estoy con el correo institucional. Estoy Ok, Yo creo que debe conectada. ser algo de conectividad, pero bueno. de pronto si algo de conectividad. Bueno, ¿Listo? listo, Me muchísimas envías un gracias. correo. Bueno. Vale, con todo gusto. Bueno. Luisa, nuevamente, no sé si ya tienes conectividad, Luisa Rincón. Bueno, mientras tanto, Calandaima Colegio pregunta, ¿se pueden tener esos riesgos en un Excel para poder trabajarlos más fácilmente en la institución? Sí, vamos a tratar y ya pues bajo esta acotación vamos a enviar una vez que tenga el portafolio de riesgos en Excel y ya aprobado, pues los vamos a enviar antes o sea, o el 1 de septiembre para que ustedes tengan claridad de lo que está en el Excel, lo mismo que está en el Smager. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta como oportunidad de mejora. Listo. Shirley Flores Osorio pregunta, soy del Colegio Brazuelos. ¿Dónde podemos ver la calificación de la Oficina de Control Interno de nuestro mapa de riesgos? Ok, listo. Eso lo envía la Oficina de Control Interno por memorando al colegio. Entonces, ellos, digamos que la construcción ya está, si lo hicieron dentro de los tiempos establecidos, van a tener el puntaje, pero ellos lo generan a partir del siguiente mes, el mes de septiembre, empiezan a hacer el proceso de evaluación sobre el primer seguimiento. Tener muy presente que llega siempre, entonces, a la parte administrativa, quien maneje siga en el colegio, ¿listo? Listo. Esmeralda pregunta, fecha de cierre para la elaboración del mapa de riesgos 2027. Nuevamente, qué pena que escuché entrecortado. ¿Cuál es la fecha de cierre para la elaboración del mapa de riesgos 2027? Bueno, empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de septiembre. Listo, no tenemos más preguntas en el chat. Compañeros, por favor, el que tenga dudas, inquietudes, levantar la mano o cualquier cosa la atenderemos por la cuenta de administración del riesgo, ¿listo? Listo, compañeros, agradecerles el espacio. Igualmente estaremos muy atentos a cualquier inquietud. Estoy levantando la mano. Perdón, tienes la palabra. Erika, Dime. Gracias. Sí, es que mira que solicité el link de la asistencia por el chat y no lo han enviado. lo he compartido 2 veces ya. Si quieres, revisa, por No, favor. no A las lo 10:15. estoy mirando el chat ahora y no está. Enviémoslo Estar en nuevamente, otro por chat. favor, Juan. Vale, ahí lo compartimos nuevamente. ¿Ya lo enviaste? Sí, de hecho también lo compartió Marta Isabel Pacheco. No, Sí, no. dice Debe rellene este estar, formulario. debes estar mirando otro chat de pronto, dentro de No, TIS, que salen varios socialización de, chats. Porque los socialización de demás políticas. lo han iniciado. No, yo no pude. ¿Es posible que me lo envíen por correo? Estoy en la reunión desde las 8:30 y no veo el link. Sí, total. Porfa, nos regalas un correo. Juan, ¿tú estás compartiendo las 2 listas de asistencia? Sí, claro, ahí acabo de compartirlo en el chat de Edgar Mauricio Roballo también. Son 2 formularios, Hugo González Guiguera, claro que sí, son 2 formularios, uno es de asistencia del PTEP y el otro es la evaluación de la capacitación de hoy. Ay, no Sí, sé ahí por están qué. los dos. Confirmo. No, mira que no me deja verlo. ¿A dónde puedo enviar mi correo institucional a este? Lo puedes Ya enviar envié mi correo. por este chat y ahí enviaremos el link como tal. Ahí veamos el link. Gracias, muy amable.
Listo, compañeros, pues agradecerles el espacio. Cualquier duda, inquietud, por favor, Magdalena, comunicarla. Magdalena Hay alzó la más mano. manos levantadas, Andrés. Ah, bueno, perfecto. Se te Luz escucha muy Adriana Aguada. lejos. Magdalena, se te escucha muy lejos. Por favor, ¿puedes acercarte más al micrófono? Magdalena, ¿Me escuchan mejor ahí? ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que al abrir el código para la evaluación y para la asistencia, se abrieron en ventanas emergentes. Cuando entré a hacerlo, ya no me dio el tiempo, apenas alcancé a mirar la primera pregunta y el tiempo se acabó y pues toda la evaluación quedó como si no hubiera contestado nada. ¿Cómo puedo hacer para pues retomar esa asistencia y volver a registrar las respuestas? Pues porque no alcancé a leer ni registrar. Ok, mira, en este momento voy a compartir nuevamente, voy a ampliar el tiempo de 10 minutos para que puedan resolver la encuesta, ¿sí? Les Ok, voy a muchas compartir gracias. en este momento nuevamente el link. Regálenme un segundo, por favor. En el de la evaluación, el diligenciamiento es hacia la parte de abajo para, para poder avanzar. Hugo, a tu pregunta que haces de que no permite avanzar en el diligenciamiento. Son las preguntas continuas hacia abajo, no hay un avance de pantalla, sino al finalizarse hay un botón para enviarlo, para que lo verifiques, por favor. Gracias. Ok, Listo, gracias, sí. compañero. Ya les acabo de compartir nuevamente el link donde está asistencia y evaluación de la capacitación, por favor. Ambos están funcionando perfecto. Pregunta Colegio Simón Bolívar. Si se pierde la evaluación, ¿se puede volver a presentar? Sí, sí. La idea es eso, generar conciencia. Me alegra que todos lo estemos haciendo para tener mayor claridad sobre el tema de administración del riesgo. ¿Listo, compañeros? No sé si alguien más tiene la mano levantada. Erika. Luz Adriana Aguada. No, ya Luisa había Rincón preguntado. No Ya. bajó la mano y Luisa que no había hablado. y Luisa Rincón. Sí, Parece que se les 100% es que quedó. está bien. Listo, compañeros. Veo que no es más. Agradezco el espacio. Ya nos conectamos a la siguiente sesión con nivel local. Gracias a todos. Muy amable. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz día. Que estén bien.